Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a traer este cuarto video de este ciclo de videos o este nuevo canal de videos que estoy compartiendo con ustedes. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la ira. Nosotros tendemos a tener esa idea de la ira como algo negativo, como algo condenatorio. Pero el título del video de hoy nos plantea algo distinto. El poder sanador de la ira. Vamos a detenernos a explorar esta emoción, a entender un poco cuál es su utilidad, por qué nos enojamos, qué es lo que queremos hacer o qué es lo que queremos marcar cuando nos enojamos. Vamos a empezar por el principio. Nos enojamos. Los seres humanos tenemos la tendencia, frente a muchísimas situaciones que nos van sucediendo a lo largo del día, de los meses, de los años y demás, a enojarnos. El gran punto es el siguiente: ¿por qué nos enojamos? ¿Qué nos quiere decir la ira? ¿Qué nos quiere mostrar la ira? ¿Y cuál es la función que tiene? Si hay algo que he aprendido en mis años de trabajo es que ninguna emoción humana es vana. Es en vano. Ninguna emoción humana está pensada o está diseñada para no cumplir una función importante. Todas tienen su lugar, todas tienen su importancia, todas tienen su utilidad. Pero la ira, que es aquello que nos descontrola, aquello que nos hace perder el foco en un montón de cosas, aquello que nos puede llegar a volver violentos. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? La ira es la expresión desordenada de la autoafirmación. Vamos a empezar a partir en esa base. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre dos grandes conceptos: la ira y la autoafirmación. Vamos a ver que las dos son la misma, son expresiones de lo mismo, que tiene que ver con nuestro lugar en el mundo y con la defensa de nuestro lugar en el mundo. La autoafirmación es el sentir profundo de querer marcar mi presencia, marcar mi existencia. Yo me defino como tal cosa, pero ¿cómo marco esa definición? ¿Cómo expreso esa definición? ¿Cómo le muestro al mundo lo que yo quiero, cómo yo quiero, qué es lo que necesito? Cuando nosotros hablamos de nuestro mundo emocional, hablamos de nuestras necesidades emocionales, de aquello que necesitamos para sentirnos bien. Nosotros, a través de la autoafirmación, es como logramos que eso suceda. Pero estamos hablando de la ira. ¿Qué tendrá que ver la ira con esto? La ira surge de ese movimiento de autoafirmación que no se puede expresar de una forma correcta. Por ejemplo, yo quiero que suceda tal cosa. Yo me planteo a mí mismo que lo mejor para mí y lo que yo quiero conseguir en este momento es determinada cosa. Y esa cosa no sucede, o no pasa, o no la consigo. Me enojo. ¿Qué es lo que sucede? Esa expresión de autoafirmación necesita potenciarse, pero en esa potenciación, que su forma sana sería recurrir a todos los medios necesarios para que ese objetivo se cumpla, se rompe. Y se rompe generando esa ira. Esa ira, ¿a quién se hermana? O mejor, podríamos hablar si fuese una familia, en donde la autoafirmación es el papá. Pero ¿quién es la mamá de la ira? ¿Quién la nutre? A la ira la nutre la frustración. Cuando nosotros buscamos cumplir o conseguir con un objetivo y no llegamos a él, nos frustramos. Y ahí es donde viene la ira, como una expresión de una frustración que no está asumida o contra la cual uno va luchando, que para poder expresar esa autoafirmación genera ese ataque de violencia interna que se termina transformando en violencia externa, que busca una sola cosa: cumplir con el objetivo que yo necesito para expresar esa autoafirmación. Esa autoafirmación, ¿de dónde venía? De las necesidades emocionales que yo tenía. ¿Y esas necesidades emocionales de dónde vienen? De mi instinto de supervivencia. Entonces acá podemos empezar a entrar en contacto con que la ira no es más que el último bastión de desorden de un montón de procesos muchísimo más complejos. Pero vuelvo al principio de lo que estaba hablando, cuando hablaba del poder sanador de la ira. Si es algo tan desordenado y tan no sano y tan frustrado, ¿cómo podemos hablar del poder sanador?
Yo en mis consultas, en mi proceso de trabajo terapéutico, tuve la experiencia con varias personas de iras acumuladas, de iras no expresadas, que en realidad son grandes deseos de vivir, no gran aceptación de la vida, que son dos cosas distintas. Y ahí es donde empieza a jugar un poco la ira. Pero en ese mismo juego de la ira es donde a veces es necesario jugar con ella. Cuando la persona está enojada interiormente, cuando siente esa ira, que esa ira, seamos atentos, no necesariamente significa quiero romper todo, no significa necesariamente me vuelvo violento. A veces la ira es una ira interior, a veces la ira es ese deseo o esa necesidad de mostrar lo que siento. A veces un berrinche es un ataque de ira, o al revés, un ataque de ira es un berrinche, porque los dos estamos manejando el mismo concepto de frustración, que en otro video voy a hablar un poco más profundamente sobre la frustración. Pero volviendo al poder sanador de la ira, cuando nosotros hablamos de esa ira, nosotros hacemos contacto, probablemente sin darnos cuenta, con la capacidad que nosotros tenemos de actuar y hacer cosas, de generar esa autoafirmación. La autoafirmación, ¿para qué nos sirve a nosotros? Nos sirve para poner límites, nos sirve para defender nuestro territorio, nos sirve para sobrevivir. La autoafirmación es una energía que a nosotros nos permite estar en el aquí y el ahora y poder ir hacia donde nosotros deseamos. Por tanto, la ira, cuando está bien canalizada, es la que nosotros nos permite, más allá de la circunstancia difícil o de la circunstancia negativa que estamos viviendo, nos permite sobrevivir. Cuando la persona, y volviendo al tema del proceso terapéutico, cuando la persona está bloqueada, cuando la persona no se mueve, muchas veces lo mejor que puede hacer es enojarse. La ira es una herramienta terapéutica muy grande, primero, porque cuando está reprimida, cuando la persona no la expresa, cuando la persona tiene esa gigantesca frustración a la cual no quiere hacer contacto porque le genera mucho dolor, y para no hacer contacto lo que hace es sentir esa ira, ese enojo, que simplemente es un llamado de alerta que se está haciendo, que lo expresará con otros o lo expresará con sí mismo. Pero esa primera liberación de la ira, ese primer contacto, agarrar un almohadón a los piñazos, ¿para qué le sirve? Para poder sacar todo eso y en el fondo encontrar esa ira. Esa es una de las funciones sanadoras de la ira. Poder liberarnos de toda una carga emocional para poder encontrar la razón de por qué estamos así. Pero la otra función sanadora de la ira es cuando utilizamos ese torrente de energía, ese torrente de que quiero que esto que me está pasando cambie, que esta realidad que vivo cambie. Estoy cansado de vivir esto. Cuando nosotros nos enojamos con nuestra pareja, por ejemplo, cuando nos enojamos con los hijos, cuando nos enojamos con el gobierno, cuando nos enojamos con todo lo que nos rodea, porque las cosas tendrían que ser diferentes. Y genero todo ese malestar en donde yo no puedo hacer nada. Y ahí es donde surge la ira, en esa frustración de quiero lograr algo, quiero conseguir algo, lo necesito. Necesito que el mundo sea algo que yo no puedo tener. Y ahí es donde la ira se puede volver muy poderosa, si la sabemos utilizar. En donde hacemos todo ese movimiento hacia adentro. No me va a decir, odiarse a sí mismo, enojarse con uno mismo. Sí. Enojarse conscientemente con uno mismo. ¿A qué me refiero con enojarnos conscientemente? Tenemos la frustración, ¿verdad? Queremos que el mundo, queremos que la vida, los hijos, la pareja, el jefe, sean de determinada forma, sucedan en determinado lugar. No pasa. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es de ellos que no hacen lo que yo les digo? ¿O que yo estoy esperando que ellos actúen de determinada forma? Y ahí es donde juega la ira un papel fundamental en nuestro proceso. Porque nosotros necesitamos liberarnos. Porque nosotros necesitamos poner un límite, pero no al afuera. Tenemos que poner un límite hacia adentro.
a un profundo decir, basta. Basta de pedir lo que no te van a dar. Basta de no tener o de esperar lo mismo de la misma persona. Basta de tomar el mundo como si tuvieras que ser lo que tú pretendes ser. Yo enseño un ejercicio, un mantra, a varios de mis pacientes y alumnos, que es muy sencillo. Uno dice su nombre, por ejemplo, Nacho, anda a cagar. ¿Y a qué me refiero con este mantra? Tomo todo ese enojo, toda esa ira y digo, yo, basta. Basta de hacer un drama. Resuelvo lo que tengo que resolver. Quiero que mi pareja cambie. No lo va a hacer. Yo cambio esa realidad. Tomo la decisión. ¿Se termina o lo sostengo? Pero yo soy el consciente de que hago una cosa o la otra. No sigo generando esa frustración y ese dolor que nunca va a tener un fin. Porque yo no estoy tomando la autoafirmación de tomar una definición de qué es lo que voy a hacer. Tomo a mis hijos y los acepto como son o pongo límites. Me guste o no me guste. Reconozco que yo no puedo lidiar con esta situación, con todo lo que eso conlleva, o pongo límites. Me guste, no me guste, les guste, no les guste. Con mi jefe. Lo sostengo así, sin quejarme, enfocando mi vida en otra área, o cambio de trabajo. Pero a mí me digo basta. Basta de sentirme mal, basta de drama. Y ahí es donde podemos tomar esa ira, y ahí es donde surge el poder sanador de esta energía. Que a nosotros nos da el poder de tomar las riendas de lo que nos sucede. Cuando nosotros vivimos enojados, vivimos coléricos, es porque no aceptamos la vida que nos rodea. Y no aceptamos que nosotros tenemos la capacidad de cambiarla, porque pretendemos que la vida sola se vaya transformando. Pero ahí está la ira, que no es una condena, que no es algo que nos destruya, es algo que nos está llamando la atención. ¿Para qué? Para que tomemos una decisión. ¿El problema es el jefe? ¿El problema es el Estado? ¿O el problema soy yo, que no estoy haciendo lo que debo hacer? Que no estoy poniendo los límites que tengo que poner. Y esos límites no son afuera. Esos límites son adentro. ¿Voy a seguir sosteniendo esto? ¿Voy a seguir tolerando esta realidad? ¿Voy a seguir sintiendo que me pasan por arriba? ¿Voy a seguir poniéndome en ese lugar? ¿O voy a poner un límite? ¿O me voy a ir en donde no soy bienvenido? En donde no soy querido. El único que nos ayuda ahí es la ira, bien usada, que no consta en destruir al otro. El buen uso de la ira es destruir el miedo a no cambiar. Los dejo con esa reflexión. Espero que les haya gustado el video. Voy a estar intentando subir videos y hacer cosas distintas todos los días. Los invito a comentar, los invito a preguntar, los invito a querer profundizar, los invito a compartir. Acá abajo le pueden dar compartir al video. Pueden darle me gusta a la página y así les van a aparecer las cosas que voy publicando más seguido. Y lo dejo en ustedes. Dejo esta reflexión final y dejo el hecho de compartir estas reflexiones. Nos estamos viendo en el próximo video.